Buenas tardes. El modelo del multiplicador, el modelo keynesiano del multiplicador, es un modelo de corto plazo. Es decir, que considera que la política económica, la acción del Estado sobre la economía, las expectativas que se pueda tener sobre la efectividad de esas políticas, solo se pueden verificar en el corto plazo, en las vidas que nos toca vivir. Mientras que para Keynes, en el largo plazo, para decirlo en sus palabras, estamos todos muertos, es decir, no interesa a largo plazo desde el punto de vista macroeconómico. Porque el problema del capitalismo, cuando él desarrolló su teoría en la década del 30 del siglo pasado, era el corto plazo, era el problema de la insuficiencia de la demanda efectiva. ¿Qué quiere decir esto? La demanda efectiva es una expresión que podemos reconocer en Adam Smith, que hace referencia a la capacidad de compra, a la posibilidad que la demanda se puede expresar en el mercado. Bien, el problema del capitalismo en el corto plazo, que da origen a esa desocupación masiva que él observó en esas décadas, en las primeras décadas del siglo XX, pero fundamentalmente a partir de la crisis de 1929, la denominó insuficiencia de la demanda efectiva. En este sentido, la falta de una demanda suficiente en el mercado o una capacidad de compra en el mercado que permita que se cumpla la ley de Say, es decir, que cada oferta crea su propia demanda. Esa condición no se cumple en el capitalismo, rara vez se cumple por casualidad, porque el capitalismo siempre funciona con mercados con algún grado de desempleo, mercados en desequilibrio. Y con esto Keynes está refutando la ilusión, la imaginación que pusieron los neoclásicos en la posibilidad que el capitalismo, cuando tuviese alguna crisis, algún problema de demanda efectiva, ¿sí?, lo pudiese resolver automáticamente por el juego de las fuerzas de la oferta y la demanda. Tal cosa no solo no se verificó en 1929 y en adelante, sino que ya veníamos de crisis anteriores, no es esta la primera. La diferencia con respecto a las anteriores es que por primera vez la resolución de la misma demoraba, y la posibilidad que esto se tradujera en un cuestionamiento político, es decir, un cuestionamiento del capitalismo, o para decirlo en términos más concretos, a la propiedad privada de los medios de producción, puso en alerta a los pensadores defensores del capitalismo, como lo era Keynes. Y de allí su teoría de la ocupación, el interés, el empleo y las demás obras que escribió. Entonces, la economía debe ser analizada en el corto plazo. En el largo plazo no nos interesa, y cuando analizamos el corto plazo, recordemos que, de nuevo, que la condición de identidad macroeconómica básica es la que nos dice que la renta que reciben los factores productivos equivale al producto que estos generan, equivalen al gasto que estas familias producen en el mercado. Trabajando con estas relaciones, podemos decir lo siguiente: esa renta se destina a demandar bienes de consumo. Cuando las familias consumen, es decir, demandan bienes y servicios finales, de eso se trata, bienes que no requieren una ulterior modificación, generan un efecto multiplicador en la economía. ¿Cómo? Al consumir, producto, por ejemplo, de un aumento de la renta, aumentan los salarios, o cualquier otra remuneración, se genera una demanda incrementada de la producción de bienes y servicios, las empresas detectan ese hecho, y entonces
aumenta la producción y para ello aumentan el empleo, y con ese aumento del empleo se genera un aumento de la renta, una parte se destina al consumo y otra parte se destina al ahorro. Ese nuevo incremento de consumo genera otro efecto hacia el empleo, hacia la renta y una parte hacia el ahorro. Esos sucesivos aumentos de la renta constituyen ese efecto multiplicador. En el camino les estoy mencionando que hay un residuo, una parte que queda en el ahorro, que obviamente protagonizan no todas las clases sociales, sino las clases sociales que están en la parte superior de la pirámide de ingresos. Y ese ahorro constituye para Keynes y sus seguidores no un beneficio para la sociedad, no un factor que coadyuva, que contribuye al crecimiento de la economía, mejoramiento del empleo, etc., sino un factor que va haciendo que ese efecto multiplicador se vaya diluyendo en el tiempo hasta que desaparezca. De tal manera que no basta con un único incremento de salarios o un único incremento de la renta empresarial para que la economía ininterrumpidamente, en forma indefinida, crezca, sino que, de nuevo, el ahorro constituye un residuo que perjudica ese efecto multiplicador. Como habíamos visto ya en la función de consumo, tiene dos componentes: el consumo autónomo, que depende de cuestiones psicológicas y sobre las cuales el Estado poco puede hacer; el consumo inducido, que tiene un componente inventado por Marx, que es la propensión marginal a consumir. Vale recordar que es una relación matemática que muestra cómo, cuando varía la renta, varía el consumo, en una relación que se mantiene entre 0 y 1. Nunca da 1, porque por definición Keynes sostenía que los consumidores no incrementan o modifican el consumo en la misma proporción que se modificó la renta en forma inmediata, sino que lo hace de manera muy lenta, y por lo tanto el consumo siempre aumenta menos que la renta. Por ende, nunca da 1 esta propensión, y nunca da 0 porque parte de la renta siempre significa un aumento del consumo, y por lo tanto esta relación no da 0, porque para que ello ocurriese, como todos saben, matemáticamente el numerador debería dar 0, y estamos diciendo que esto no es posible. Ahora bien, el consumo no es el único componente de la demanda efectiva, y en realidad, contra lo que se podría pensar del pensamiento keynesiano, el componente más importante para Keynes, que forma parte de la demanda efectiva, es la otra forma de demanda o la otra forma de consumo, que es el consumo productivo, que es la demanda de bienes y servicios por parte de las empresas. A eso se le llama también consumo productivo, es decir, la demanda de bienes finales que contribuyen como medios de producción, para decirlo en términos marxistas, al aumento de la productividad, a la mejor eficiencia de la empresa, combinados con el factor trabajo. En realidad, entonces, de nuevo, la inversión privada, de eso estamos hablando, es de estos dos componentes el factor clave, porque el capitalismo tiene como organización central la empresa, y la empresa, la forma de propiedad de las empresas en el capitalismo moderno es la empresa privada, es decir, en manos de empresarios o capitalistas, como lo querramos denominar. Así que su predisposición a invertir es clave para generar ese efecto multiplicador que yo mencionaba para el consumo, y que la inversión profundiza, incrementa, contribuye con las mismas relaciones. Un aumento de la inversión privada genera un efecto multiplicador sobre la producción, que genera un aumento del empleo, que a su vez
implica que hay más salarios, una parte va al consumo, otra parte va al ahorro, y así el efecto se va dando en el tiempo. Ese efecto multiplicador, de nuevo, también, aunque incorporemos la variable macroeconómica inversión privada, se disipa en el tiempo producto de que una parte de esos ingresos incrementados a través del tiempo se van al ahorro. El ahorro es un residuo que frena, que le quita recursos al efecto multiplicador. Por lo tanto el consumo por parte de la población, el consumo privado, como la inversión por parte de las empresas, son los factores claves para que la demanda efectiva se incremente y de esta manera se cumpla el principio, o nos acerquemos al cumplimiento de la ley de Say, que en realidad nunca se cumple en el corto plazo, en opinión de Keynes, pero por lo menos acercarnos a esa situación. ¿De qué depende la inversión? Bueno, como lo he estado insinuando recién, la inversión tiene que ver con las decisiones de los empresarios. Y esas decisiones tienen que ver con sus expectativas. ¿Qué son las expectativas para un empresario? Básicamente es la convicción a la cual puede llegar de que el mercado da. Es decir, que si incrementa la producción o si lleva su producción de bienes o servicios finales al mercado, va a encontrar demanda efectiva, va a encontrar consumo que absorba esa producción. A esas expectativas, Keynes la llamó con el término eficacia marginal del capital. Eficacia marginal del capital, que es una relación temática entre las ganancias esperadas por los empresarios, por esas nuevas inversiones, por los nuevos negocios que realizan, y el costo de oportunidad del capital. Vamos despacito. El costo de oportunidad del capital. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es la rentabilidad que esos fondos que el empresario invierte en la empresa para producir bienes y servicios podría obtener colocando esos fondos en otros negocios. Por ejemplo, en el sistema financiero. Entonces, para el empresario, invertir en su empresa, en su negocio productivo, implica un costo en términos no contables, sino en términos económicos, es decir, en términos de oportunidades de ganancias que dejan de ocurrir en el sistema financiero, por ejemplo, porque el hombre o la mujer empresaria decidieron llevar adelante ese nuevo negocio. Así que hay un juego permanente cada vez que se abre un nuevo negocio entre esa eficacia marginal del capital y el costo de oportunidad. Y ese costo de oportunidad o esa alternativa lo da la tasa de interés que rige en el mercado. Tasa de interés que Keynes tuvo dificultades en explicarnos qué es, el precio de qué es, si es el precio del dinero, si es el precio del capital, si es el precio de los préstamos. Pero de todas maneras, el juego está entre esas dos, en esa relación. De tal manera que si la tasa de interés que rige, el tipo de interés que rige en el mercado tiende a subir, eso no ayuda a que esas expectativas crezcan. Es decir, que en pocas palabras, la realización de nuevos negocios, cuestión clave para la demanda efectiva, tiene que ver con el hecho de que, y lo voy a expresar de esta manera, la eficacia marginal del capital sea para cada negocio mayor que la tasa de interés vigente en el mercado.
En la medida que en cada negocio que el empresario o la empresa desarrolla se invierte más, esa relación, esa desigualdad tiende a desaparecer hasta que se vuelve poco atractivo el negocio. Y bueno, se encararán otros. Así que la inversión privada tiene que ver con las expectativas. Ahora, entre el consumo privado y la inversión privada hay una relación. Así como el consumo tiene como uno de sus componentes clave a la propensión marginal a consumir, la inversión genera un efecto clave sobre la renta, sobre la producción, que llamamos el efecto multiplicador, que describimos de esta manera, con la letra K. Es decir, cuando los empresarios invierten, generan un efecto mayor en la renta. Es decir, todo incremento de la inversión genera un incremento de la renta mayor que ese incremento de la inversión. De la misma manera que lo hablábamos con el consumo. Ese efecto multiplicador, digamos que contribuye entonces a disminuir el desempleo, a incrementar la renta, a incrementar los ingresos y el consumo, y ese a su vez genera un aumento de la renta a través del crecimiento del empleo. Bueno, todas esas relaciones que yo les fui mencionando hasta ahora. Matemáticamente podemos mostrar que hay una relación, usted lo puede ver en la literatura, entre la propensión marginal a consumir y el multiplicador de la inversión, entre la C minúscula y la K. De tal manera que todo incremento en la propensión marginal a consumir va a generar un incremento en el multiplicador de las inversiones. Es decir, cuando el mercado da, las inversiones generan un efecto más positivo sobre la renta, sobre el producto de la economía, generando una rueda positiva en materia de empleo, ingresos, y así sucesivamente. Siempre no debemos olvidar, condicionado, limitado por el hecho de que una parte de esos ingresos incrementados de esa renta va hacia el ahorro. Ese ahorro, lejos de ser un factor alimentador de la inversión, es un residuo. En el análisis keynesiano las relaciones son al revés de lo que indica el sentido común que crearon los neoclásicos en la sociedad capitalista. Ya lo mencionamos con la paradoja de la frugalidad. Digámoslo de nuevo. La tendencia de las clases sociales pudientes, con mayor poder adquisitivo, a ahorrar, lejos de contribuir a la inversión privada, le quitan recursos a la inversión privada. Claro que en una economía en equilibrio, en una economía cerrada, sin Estado, sin relaciones con el exterior, podemos construir una igualdad macroeconómica donde la inversión planeada coincide con el ahorro pensado por las familias. Pero esa igualdad es una igualdad ex post, es decir, una vez que la economía creció y se dieron todos los efectos multiplicadores. Es la inversión a través del efecto multiplicador la que condiciona el ahorro, en la visión keynesiana, en este modelo de multiplicador. Nosotros con anterioridad tendríamos que haber visto el peso que tiene el análisis del ciclo económico. Efectivamente, en el capitalismo hay una característica inevitable que es el hecho de que la economía y las variables macroeconómicas que caracterizan el funcionamiento de la economía no funcionan siempre en un mismo sentido. Y esto es lo que dio lugar, esta observación
dio lugar a que por primera vez Carlos Marx y después todas las escuelas de pensamiento, incluyendo Keynes, se dedicaran a analizar justamente el hecho de que el capitalismo está sometido a fluctuaciones que se verifican en variables tales como el empleo, el producto y los precios. Y esas fluctuaciones o fases constituyen lo que llamamos el ciclo económico. Justamente, alrededor del ciclo económico se da otra relación que no he mencionado hasta ahora, que completa el análisis de la relación entre la inversión privada y el producto, que es exactamente al revés de la que mencioné, del funcionamiento del multiplicador de la inversión. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al llamado acelerador de la inversión. ¿En qué consiste? Bueno, la idea es esta. Cuando las empresas, producto de que perciben que la demanda efectiva crece, aumentan la producción, es allí donde se crean las condiciones para que inviertan en nueva maquinaria, nueva tecnología, nuevas plantas de producción. Es decir, que también hay una relación en el otro sentido. Es decir, el incremento del producto genera un incremento de las inversiones privadas. Y esto es clave porque constituye de alguna manera una distinción, esta observación respecto a cualquier otro análisis macroeconómico. Y constituye de alguna manera una cuestión que se corrobora empíricamente, es decir, en la observación de la realidad. Ahora bien, cuando, como lo observó Keynes en la crisis que se abre a partir de 1929, estas dos variables macroeconómicas, el consumo privado y la inversión privada, son insuficientes para generar empleo, crecimiento de la economía. Tiene que jugar necesariamente una institución ajena al mercado, como es el Estado. ¿Cómo? A través de sus políticas. Una de las políticas que Keynes privilegió, digamos, como una de las posibilidades que nos permitan superar estas insuficiencias de la demanda efectiva es la política fiscal. Y la política fiscal la protagoniza el conjunto del Estado, pero básicamente el Poder Ejecutivo ejecutándola y el Poder Legislativo aprobando las leyes o las normas que, digamos, garantizan la acción del Poder Ejecutivo, digamos, por lo menos en nuestro orden jurídico local. ¿En qué consiste la política fiscal? Bueno, para ello tenemos que incorporar al análisis la variable macroeconómica gasto público, que así descripta no dice mucho, o mejor dicho, dice todo, porque engloba un conjunto de acciones que ahora vamos a ver. De la misma manera que lo hace el consumo, que lo hace la inversión, la acción del Estado genera un efecto multiplicador, un efecto sobre el empleo. De la misma manera, cuando el Estado, con los instrumentos que ahora vamos a ver, incrementa el gasto, genera una mayor demanda de bienes y servicios que producen las empresas privadas. Estas, al aumentar la producción, generan un aumento del empleo, generan un aumento de la renta, una parte se va al consumo, otra parte se pierde en el ahorro, y así el efecto continúa. De nuevo, no es un efecto indefinido en el tiempo. Ahora, ¿en qué consiste ese gasto público? ¿O qué se resume o qué abarca ese término, gasto público? Bueno, muchas cosas. Para ordenarnos un poquito,
digamos que abarca 3 ejes centrales de la acción del Estado. El gasto propiamente dicho, las inversiones, la inversión pública, o mejor lo podríamos decir, el gasto en capital, los impuestos y las transferencias. El Estado cuando gasta, lo hace o bien tomando recursos financieros del sector privado, endeudándose, o bien creando dinero. Todo Estado soberano tiene la facultad extraordinaria, que no tienen las empresas, que no tienen la familia, que no tienen las personas, de crear dinero. Esa capacidad que tienen los Estados diferencia, le da el carácter de Estado de institución soberana, en el sentido que puede crear algo que le permita llevar adelante sus objetivos, que a grandes rasgos, digamos, repitámoslo, lo que dicen los libros de texto, ayudar al crecimiento de la economía, la creación de empleo, una mejor distribución del ingreso, etc. El gasto propiamente dicho, o demanda de bienes y servicios, es una de las acciones. Cuando el Estado, digamos, sostiene los servicios de seguridad, de educación pública, de salud pública, está erogando, está gastando, emitiendo dinero o endeudándose para pagar esos salarios y cargas sociales. También lo hace mediante la llamada inversión pública, cuando construye hospitales, escuelas, caminos, puentes, sistemas de riego, de todo tipo de infraestructura que un país, una región necesita para que la vida y la actividad productiva se desarrollen más eficientemente. Eso es por el lado de la erogación. Otro aspecto de la política del Estado son las transferencias. Son mecanismos, muchos mecanismos, que el Estado crea para trasladar ingreso, renta, de una clase social a otras, de un sector geográfico a otro, de una región a otra, de una actividad productiva a otra, de una actividad económica a otra. De tal manera que unos financian a otros. Por ejemplo, las jubilaciones, las pensiones, son una forma de transferencia. El salario familiar, la asignación universal por hijo, que es un salario familiar para desocupados, es una forma de transferencia. Son recursos que van de unos a otros. Ahí, digamos, toda la sociedad recibe algún tipo de sociedad. Todos los integrantes de la sociedad reciben algún tipo de transferencia, bajo alguna forma. Lo detecten o no, lo reconozcan o no, les guste o no les guste, todos recibimos alguna forma de transferencia por parte del Estado. En definitiva, lo que el Estado hace cuando gasta y también cuando transfiere es redistribuir el ingreso, porque en el capitalismo el ingreso, la renta, se distribuye en el mercado por la acción de la oferta y la demanda, digámoslo rápidamente. El Estado lo que hace es redistribuir, con un sentido determinado que tenga que ver con la orientación política, ideológica, los intereses que representa el gobierno de turno, digámoslo así. Entonces, el gasto, la inversión pública, el gasto como consumo de bienes y servicios, la inversión pública, las transferencias, y después están, obviamente, los impuestos, que es la forma que tiene el Estado, típica de recaudar los recursos que necesita
para solventar ese gasto, esa inversión o las transferencias. Los impuestos reciben distintos tipos de clasificaciones, digámoslo así. La clasificación típica es la que divide a los impuestos en directos versus indirectos. Los impuestos directos son los que recaen sobre la renta de las personas humanas o jurídicas. Ejemplo, el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales. Y los impuestos indirectos son los impuestos que recaen sobre el valor de los bienes y servicios que se comercializan. El impuesto al valor agregado es el típico ejemplo en ese caso. Existen otras formas de recaudación que no son impuestos, sino que son contraprestaciones valga la redundancia, a prestaciones que da el Estado. Es común ver en algún sector ideológico de nuestra sociedad la insistencia acerca de la cantidad de impuestos que existen en la Argentina en comparación con otros países de la región o del mundo. Cuando uno empieza a desagregar ese tipo de expresión ideológica, descubre que en realidad se mezclan cosas que no tienen nada que ver. Lo que yo acabo de hablar recién es de impuestos, es decir, de detracciones, que como la palabra lo indica, son forzosas, que hace el Estado sobre las personas jurídicas o humanas, como se dice actualmente en el Código Civil. Pero existen otras formas de recaudación. Cuando el Estado brinda un servicio de algún tipo, cobra tasas, alumbrado, barrido y limpieza. Eso no es un impuesto, es una contraprestación. Como sería el precio que cobra una empresa por brindar un servicio. Por ejemplo, recolección de residuos. Supongamos que lo haga una empresa concesionaria, privada, contratada por el Estado, por un municipio. Lo haga la empresa privada, lo haga el municipio en sí mismo, lo que cobran no es un impuesto, es una tasa. No se le puede considerar un impuesto algo que se recibe en contraprestación de un trabajo o de una acción beneficiosa hacia la sociedad. Lo mismo pasa cuando se describe como impuestos al trabajo las contribuciones patronales. Las contribuciones que los empresarios hacen calculadas sobre los salarios nominales de los trabajadores, que aportan al sistema previsional. No es un impuesto, no es un impuesto al trabajo, es un salario diferido. Es como si el empresario le pagara la jubilación a esos trabajadores antes de que se jubile. ¿Por qué ocurre eso? Porque existe un principio, incluso jurídico, que dice que no es posible pensar que el trabajador va a ser capaz de ahorrar lo necesario para su jubilación, que es necesario que esos recursos que él va a recibir cuando se jubile estén fuera de su alcance, porque, como decía Marx, el trabajador gasta lo que gana, y el empresario gana lo que gasta. Pero no es un impuesto, es un salario para el futuro. Cuando Keynes desarrolló su concepción acerca de cómo deben ser las políticas fiscales, esto es, alrededor del ciclo económico, cuando el ciclo económico entra en recesión, en caída o en depresión, como hubo en esa década del 30, la necesidad de que el Estado gaste. Y lo planteó hasta el ridículo, desarrollando ejemplos ridículos, que no vale la pena en este momento mencionar, para poner sobre la mesa, sobre la conciencia de la población, la necesidad de que el Estado gaste,
porque ese gasto significa un efecto multiplicador de la economía. En la economía, un crecimiento del empleo, la superación de esas crisis de desempleo como la que se vivían en ese entonces, y por lo tanto, renta incrementada, y por lo tanto, impuestos que se pagan y que vuelven al Estado, de tal manera que ese gasto termina siendo recuperado. Y si no es recuperado, es decir, si el gasto finalmente supera la recaudación, es decir, que al final de ese ciclo económico, no mirando como una fotografía el transcurrir del tiempo, sino como una película, para decirlo en forma pintoresca, y si en realidad no se logra recuperar todo el gasto, y el Estado tiene déficit, es decir, gasta más de lo que recauda, ¿cuál es el problema?, diría Keynes. Como dije antes, con emisión monetaria o con endeudamiento se cubre ese déficit. Hay que cubrirlo porque si no, porque son gastos que no tienen impuestos que lo solventen. ¿Cuál es el problema? Bueno, como ocurre hoy en día y como ocurrió después que Keynes desarrollara su pensamiento, el argumento es que esto genera inflación, aumento de precios. Decirlo esto en la década del 30 era más o menos como un paso previo a la internación psiquiátrica, porque la década del 30 se caracterizó no por la inflación, sino por la deflación, por la caída generalizada de los precios, producto de la insuficiencia brutal de la demanda efectiva por el brutal desempleo. Todos los precios bajaban, también los salarios. Los salarios tendiendo a cero. Después de la Segunda Guerra Mundial, el fenómeno de la inflación se transformó en un fenómeno permanente. Pero hasta la Segunda Guerra, desde que se inició estas políticas activas de expansivas contra la depresión, la consecuencia no era la inflación. Pero aún así, Keynes se adelantó al debate posterior, al debate actual, diciendo lo siguiente: miren, muchachos, la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios. Esto es lo que decimos, así la definimos en economía. El aumento generalizado y sostenido de los precios. ¿Quiénes aumentan los precios? Los empresarios. Entonces, cuando los empresarios aumentan los precios, se resarcen de los eventuales aumentos salariales que en paritarias, convenciones colectivas de trabajo, podrían haber conseguido los trabajadores, incluso obteniendo ingresos mayores que su aporte a las empresas, mayores que su productividad, que era la gran preocupación de los neoclásicos. Recuerdo, no hay explotación de ningún tipo sobre ningún factor productivo si la renta, el ingreso que ese factor productivo recibe, equivale a lo que aporta. En el caso del factor trabajo, esa relación es salarios versus productividad marginal a trabajar. Si el salario que obtiene el trabajador, dado que el capitalismo ya en la década del 30 no era como algunos hoy en día se ilusionan, uno ve en los medios de comunicación en la Argentina, un capitalismo sin gremios, sin sindicatos, donde el trabajador negocia individualmente con el empresario. Esa realidad ya había desaparecido en los países centrales, por lo menos, Estados Unidos, etc., a comienzos del siglo XX. Y en la década del 30 ni que hablar.
Por lo tanto, es una realidad del capitalismo de la cual no se puede regresar. La historia del siglo XIX es una historia... quienes se ilusionen con esa posibilidad es una ilusión, es una utopía imposible de verificarse. Ya hay una experiencia histórica de todas las clases sociales. Tendría que haber una catástrofe social, bélica, que llevara a la humanidad a un retroceso tal. Entonces, frente a la realidad es que existen gremios, sindicatos que negocian con gremios empresariales. Por ejemplo, qué sé yo, el Sindicato de Empleados de Comercio negocia con la CAME, Cámara Argentina de la Mediana y Pequeña Empresa. Negocian un salario por un periodo de tiempo. Supónganse que el salario que le impone el Sindicato de Comercio es mayor que los incrementos salariales, son mayores que la productividad que esos trabajadores van a generar en ese periodo. El trabajo le estaría robando al capital. Bueno, dice Keynes, no hay problema, la inflación resuelve el problema, porque de esa manera los empresarios incrementan sus precios, recuperan lo que pierden en esa negociación paritaria. Y frente a la inflación, poco puede hacer un gremio, un sindicato, trabajadores, porque es un fenómeno de tipo macroeconómico que ustedes se imaginan, cuando un gremio consigue un aumento salarial, el periodo que media entre el momento que lo consigue y el momento que se efectiviza, la gente sigue viviendo, sigue consumiendo y se tiene que tragar ese aumento de precios. Por lo tanto, cuando hay fenómenos inflacionarios, el salario real siempre cae. El factor trabajo se ve perjudicado. Por lo tanto, todo esto, para cerrar, tiene que ver con esta idea. El déficit fiscal no es un problema catastrófico. Dentro de ciertos límites, por supuesto, en determinados países un excesivo déficit fiscal, y excesivo no se sabe cuánto es, puede generar algún tipo de problemas, en el sentido de pérdida de expectativa de los empresarios, convulsión social, política. Pero el principal país de la Tierra, el país más poderoso de la Tierra, tiene descomunales déficits fiscales desde tiempo inmemorial, desde que se transformó en la primera potencia mundial y en la primera potencia militar y aeroespacial. Y no desapareció, siguió existiendo, creciendo y determinando el ciclo de los negocios mundiales. ¿Esto se va a mantener indefinidamente en el tiempo? Seguramente que no. Pero los procesos históricos como este, como el de las grandes potencias, duran. No es de un día para otro que una potencia supera a la otra. Le pasó a Gran Bretaña, principal país o potencia mundial, que durante más de un siglo, después superado justamente por los Estados Unidos de Norteamérica. Lo mismo va a pasar con Estados Unidos en su momento. El tema del déficit estaba de alguna manera cubierto por el hecho de que el dólar, hasta 1971, era la moneda reconocida por todo el mundo porque tenía un respaldo en una mercancía que representa el trabajo en abstracto, que es el oro. En 1971 el gobierno Richard Nixon declaró la inconvertibilidad del dólar en oro. A partir de ese momento, la economía mundial se mueve sin ningún tipo de respaldo en la emisión monetaria. Los países emiten dinero, incluso
diciendo que tienen los dólares suficientes en su banco central para respaldar esas monedas local que se emite, que no tiene, en realidad, es un respaldo absolutamente psicológico, no tiene un basamento económico, tiene que ver simplemente con el hecho de que todavía la sociedad tiene alguna confianza en el dólar. Pero esa confianza ya fue herida de muerte en términos históricos, de largo plazo, en 1971. Así que también existe esa problemática de que el déficit fiscal, la emisión monetaria para sostener un déficit fiscal, no tiene esa emisión de dinero, por ejemplo, por parte del Banco Central de la República Argentina, no tiene un respaldo necesariamente en una moneda fuerte. Lo podría tener si, digamos, acumulara oro, plata, es decir, metales preciosos, pero no es el caso. Es más psicológico que fundado en las leyes económicas. Bien, entonces, el modelo del multiplicador, el modelo keynesiano que estamos viendo, nos muestra, analiza la economía de los países diciendo que lo que importa es el corto plazo, que en el largo plazo estamos todos muertos, que el problema de la economía en todos los países es la insuficiencia de la demanda efectiva, que la política fiscal, y después vamos a ver también la política monetaria y la política externa, son claves para que el Estado resuelva problemas de insuficiencia de la demanda efectiva, y los problemas que esto atañen tienen que ver con el efecto multiplicador que las variables macroeconómicas generan sobre la economía, sobre el empleo, sobre la distribución, sobre el ingreso, sobre el consumo, y así sucesivamente hasta que se disipa producto de el hecho de que sectores sociales, clases sociales más pudientes destinan parte de ese ingreso al ahorro. Un último comentario, justamente por el hecho de que cuando los capitalistas comparan ese costo de oportunidad de la inversión con las ganancias o los beneficios que podrían obtener en sus negocios, lo importante es que esos beneficios esperados superen el costo de oportunidad, es que Keynes sostenía la necesidad, lo voy a decir en términos explícitamente, de la eutanasia del rentista. La eutanasia del rentista, es decir, eutanasia quiere decir la muerte. ¿Quién es el rentista? Es el propio capitalista que en lugar de invertir se dedica a la timba financiera, para decirlo en términos argentinos y modernos. Bueno, paramos acá con este video y seguiremos después con política monetaria, con la acción del Banco Central, e iremos ingresando casi sin darnos cuenta del modelo del multiplicador, del modelo keynesiano, al modelo de oferta y demanda agregada de la síntesis neoclásica que elaboró Paul Samuelson. Bibliografía que es clave, junto con el material de José María Oquín, para la lectura, para el tratamiento de estos temas. Nos vemos en una próxima reunión.